Se nos habla de que la democracia en Guatemala, que vamos avanzando en democracia, que estamos dentro de la democratización del país, etcétera. Y a cada rato se nos habla de democracia. Pero en realidad, ¿qué es la democracia? La democracia es un término que se empezó a hablar, a decir. Se utilizó mucho el término democracia desde la antigüedad. Ya vemos los grandes pensadores de la antigüedad, sabios, filósofos, como se le denominaba, ellos empezaron a hablar de democracia. Ahora bien, por lo mismo que se empezó a hablar de democracia en Grecia, ¿qué es lo que dice el término? Que viene etimológicamente, proviene del griego demos, pueblo, kratos, autoridad. O sea, que prácticamente significa que la autoridad radica en el pueblo. Eso es lo que quiere decir etimológicamente, acorde al vocablo griego. Ahora bien, indudablemente que este término es una doctrina política que favorece y que va acorde a los intereses del pueblo. Puesto que, si es demos pueblo, kratos, autoridad, es el pueblo el que le va a otorgar la autoridad a un determinado grupo de personas. Indudablemente, todos no podemos gobernar. Entonces, ahí es donde el pueblo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Designar a quién lo va a representar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la democracia, no cabe duda de que dentro de él encontramos diferentes reglas de conducta, y que lo que se pretende, por encima de todo, con esas reglas de conducta, es lograr una mejor convivencia social y política. No cabe duda que la democracia es un estilo de vida, es un modo de vivir basado indudablemente en el respeto hacia todos los seres humanos, hacia la libertad y hacia los derechos que todos los ciudadanos tenemos, todos los ciudadanos que conformamos una comunidad, que estamos dentro de una sociedad. Por lo consiguiente, la democracia es como una forma de gobierno con la participación del pueblo, como les decía, que es el que va a designar quién va a gobernarlo. Sin embargo, como les decía, la democracia empezó y surgió en Grecia, en Atenas, y de ahí ha ido desarrollándose, ha ido evolucionando acorde a la evolución y al desarrollo del ser humano. De ahí la razón por la cual se ha establecido que existen diferentes clases de democracia. ¿Cuáles van a ser esas clases de democracia? Primero tenemos la democracia directa o pura y la democracia representativa o indirecta. ¿A qué se refiere la primera? La democracia directa o pura. Cuando se habla de la democracia directa o pura, es la que cuando se dice que la soberanía reside en el pueblo y por lo consiguiente la ejerce inmediatamente sin necesidad de elegir representantes. Indudablemente que esta democracia directa o pura era la que se lleva en sus inicios. ¿Por qué? Porque eran grupos sociales minoritarios en los cuales fácil era ponerse de acuerdo. Pero a medida que evolucionó el ser humano, entonces es donde da lugar a la llamada democracia representativa o indirecta. Indudablemente que es el pueblo el que por medio de convocatoria de elecciones va a elegir quiénes van a ser sus representantes. Y la elección debe darse, por ejemplo, a través de lo que es el sufragio. Sabemos, por ejemplo, que se pueden, dentro de esa representativa o indirecta, tenemos diversos sistemas. ¿Qué es? Primero, el sistema presidencialista. Este sistema presidencialista se caracteriza porque el poder principal reside en el presidente. El presidente, el cual sabemos que tiene su aparato de gobierno formado por ministros, viceministros, secretarios generales, etc. Luego tenemos el sistema parlamentario. El parlamentario es el que toda su autoridad gira en torno a quienes conforman ese parlamento. Y luego tenemos el sistema colegiado, que es la mezcla de los dos. Ahora bien, veamos aquí en Guatemala.
Nosotros tenemos un sistema presidencialista. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República de Guatemala, cada 4 años se convoca a elecciones para elegir quién va a suceder a quien se encuentra en el poder político. Sabemos que en el momento que se convoca a elecciones y que se abre el proceso electoral, inmediatamente empiezan a surgir una gran cantidad de candidatos. ¿Y el pueblo a quién elige? Elige al presidente. Pero como recordemos, nosotros no tenemos parlamento. ¿Qué tenemos? Un poder legislativo. Porque ya lo dice la Constitución de la República de Guatemala, que el poder político reside en los 3 poderes del Estado, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se convoca a elecciones, inmediatamente empiezan a surgir varios partidos políticos, a la cabeza varios guatemaltecos que buscan llegar y alcanzar el poder para el cargo de presidente. Y comienza la campaña electoral. Conjuntamente con ella vienen todos aquellos que van en busca de llegar al poder legislativo. Lamentablemente, y como ya lo hemos visto, y es una de las grandes fallas de la ley electoral y de partidos políticos, aquí elegimos partido político, no persona. Y cuando finalmente se lleva a cabo el día de la elección, se lleva a cabo el recuento y resulta que llevamos la sorpresa de que siguen siendo los mismos, se mantienen en el legislativo. Sin embargo, el hecho de hacer una convocatoria de elecciones y que sea el pueblo quien va a manifestar su deseo a través del sufragio o del voto, va a votar para decidir a quién se le va a dar la representatividad. Sin embargo, eso es la forma que se nos ha presentado la democracia aquí en Guatemala. Únicamente cada 4 años, convocatoria de elecciones, hay que ir a votar. Lamentablemente no conocemos la Constitución de la República de Guatemala y como les he mencionado y lo repito, en la Constitución que encontramos derechos y obligaciones de todos los guatemaltecos. Y dentro de una de esas obligaciones está que todo ciudadano guatemalteco tiene la obligación de asistir a las urnas electorales y emitir su voto para ver a quién se le va a otorgar la representatividad tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Definitivamente no conocemos nuestros derechos y por lo consiguiente tampoco conocemos nuestras obligaciones. Se lleva a cabo la convocatoria de elecciones, se fija el día de llevar a cabo la elección y cuál es la respuesta del pueblo de Guatemala. Al inicio decimos, bueno, sí voy a ir a votar. Y llega el día de la elección y empiezan los pretextos. Ay, tener que ir a hacer cola. Hay tanta gente, hay tan lejos que me tocó. Y si de casualidad se organiza una reunión familiar, un festejo de cualquier índole, entonces que es lo que dicen muchos guatemaltecos, ¿qué gano con ir a votar? Mejor voy a ir a la celebración. ¿Qué gano con desplazarme tan lejos? A pesar de que ustedes se han dado cuenta de que ese día ponen transporte gratis. Mejor aprovecho utilizar el transporte gratis y me voy a ir donde fulano y vamos a ir a celebrar, vamos a ir a almorzar, etc. Entonces, ¿quiénes estamos fallando ahí? Nosotros como guatemaltecos. Porque no estamos cumpliendo con una obligación que es parte de la democracia. Sin embargo, eso es la única forma como se nos da el mensaje de lo que es la democracia. Indudablemente que es una democracia a medias. ¿Por qué? Porque si demos es pueblo y Kratos autoridad, el pueblo va a decidir a quién le va a otorgar la representatividad. Pero no solo a través del voto, hay diferentes formas de participación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿qué otras clases de participación tenemos? El principal y con el que no cumplimos es el voto. Pero hay otras formas. Por ejemplo, el referéndum. ¿El referéndum qué es? Otorgarle a todos los ciudadanos el derecho de ratificar o rechazar las decisiones de los cuerpos legislativos. Fíjense, ¿qué dice? Otorgarle
a los ciudadanos, a los guatemaltecos, el derecho de ratificar o rechazar ¿qué? Las decisiones del legislativo. Podemos hacerlo, pero como no se nos dice que esa es una forma de participación de la democracia, es una participación política, entonces no la sabemos. Y si dice que derecho a ratificar o quitar, entonces ¿qué hacemos? Aguantamos. Nos aguantamos. Y decimos, bueno, pero ¿quiénes estamos fallando? Definitivamente estamos fallando nosotros los guatemaltecos. Tenemos otra forma, el plebiscito. El plebiscito que dice que todos los ciudadanos responden a través del voto una consulta efectuada por el gobierno sobre diferentes asuntos que se dan dentro del Estado, ya sea de interés interno o bien de interés internacional. Por ejemplo, ustedes se recordarán que se han hecho alguna, por ejemplo, la última que se hizo, pero que se dijo que era una consulta popular, pero en realidad que fue un plebiscito para ver si dice asuntos relacionados al Estado con relación con acciones internacionales. Recuerden cuando se planteó y se invitó al pueblo de Guatemala a que fuera a emitir el voto para la situación que se iba a hacer con relación al territorio de Belice. ¿Qué fue lo que se dio al final? El abstencionismo. El pueblo de Guatemala no acudió. Se le estaba dando la oportunidad de decidir a través del voto, pero lamentablemente se manejó mal. ¿Por qué se dijo? Una consulta popular, pero no se dijo que sí iba a ser un plebiscito y que el plebiscito es una forma de participación política dentro de la democracia. Y eso es parte de la democracia. El pueblo va a decidir. Lamentablemente fracasó y no se avanzó nada. ¿Pero por qué? Porque ¿quién está fallando aquí? Ya lo hemos dicho, la educación en Guatemala. La educación es deficiente. Se puede enseñar al niño desde temprana edad estas formas de participación política. Se le enseña de niño, se sientan las bases para que a futuro realmente él sepa cuál es la forma que tiene de poder participar. Asimismo, está la iniciativa popular. La iniciativa popular ¿qué es? La proposición que se hace al legislativo de diferentes proyectos de ley o bien sabemos, y ya les mencionamos con anterioridad, que quienes tienen iniciativa de ley. El presidente de la República, los ministros, los guatemaltecos, pero sí se asocian. No uno va a llegar y dice, se va a parar frente al Congreso y va a decir, quiero que pongan ley tal o cual. No, tiene que ser un grupo de ciudadanos guatemaltecos. Lo podemos hacer. Lamentablemente, como no se nos dice que es la forma que tenemos de participar dentro de la democracia. Nos dicen que estamos en democracia, nos dicen que vamos avanzando dentro de la democratización del país. ¿Cuál avance tenemos? Si solo la participación que tenemos es emitir el voto cuando se convoca a elecciones. Tenemos, por ejemplo, luego la revocatoria. La revocatoria, ¿qué dice? Fíjense, dice que es un derecho. Derecho porque estamos en democracia. ¿De qué? De poner o quitar funcionarios o bien anular las decisiones que toman ellos. Imaginemos, si se nos permitiera llevar a cabo la revocatoria, el pueblo le pediría al legislativo que lleve a cabo esa revocatoria para deponer, por ejemplo, algún funcionario que no actúa acorde a las necesidades de la población, que no está trabajando para sacar adelante al pueblo. Ahora bien, si se nos dijera que tenemos derecho a esta revocatoria, ¿cuántos funcionarios tendríamos que quitar? Prácticamente a todos. A todos, Lisa. Sí, porque todos trabajan mal. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Se lleva a cabo el proceso electoral
Y los que están allegados en la cúpula del partido, intuimos que son los que van a ocupar los diferentes ministerios. O bien, aquellos que han hecho grandes aportes, posteriormente se les da un ministerio. Pero ¿será que se les da el ministerio para que trabajen en bien del pueblo de Guatemala? Se les da para que se repongan de la inversión que hicieron. Hemos tenido funcionarios, por ejemplo, que lo que menos saben es qué acciones tienen que tomar en el ministerio que va a la cabeza. Por ejemplo, aquí Ingrid dice, y esta ley 5272 no se hizo por iniciativa popular. Se hizo por comentarios personales y políticos. Grupos minoritarios. Ahora bien, si se dan cuenta, ahorita se habla mucho de eso. ¿Pero por qué se está hablando de eso? Si eso ya está en la Constitución. Sí, Mirna. ¿Qué tal? Buenas noches, Liz. Con esto de la, digamos, de la iniciativa de ley que pusieron de la 5272, a mi punto de vista, número uno, pues definitivamente como muchas de las leyes que tenemos están mal fundamentadas. Número dos, lo hicieron como una manera de desviar la atención, analíticamente hablando, de desviar la atención, digamos, de lo que era en este momento lo que todo el mundo pues estaba peleando de alguna manera, que era que al alza de los combustibles, el tema del gas. Entonces, a mi punto de vista, necesitaban como quitar el ojo del huracán de ese lado y obviamente lo que hicieron fue como jalar a la demás gente o tratar de manipular a las demás personas a través de esta ley. Efectivamente, ya Dixon lo puso ahí, cortina de humo. Y a Ingrid, igual, prácticamente, que no hubo un parecer del pueblo. Y como les decía, derecho a la vida, pero si eso lo dice la Constitución ya. La conformación de la familia, lo dice la Constitución. Pero como no conocemos la Constitución, fácil es quienes están en el poder llevar a cabo estas acciones. Y ahorita, sí, la 5272, todo el mundo habla de la 5272, pero se los aseguro que hay muchos guatemaltecos que hablan, hacen alusión de la 5272. ¿Y qué es eso? ¿Y de qué se trata? Que es de, eso no me interesa. Yo estoy bien como vivo y así seguiré viviendo. ¿Qué es eso? Ignorancia de nuestro pueblo. Y con esa ley, ¿qué se está aprovechando? Ya Mirna lo dijiste, están actuando, trabajando para beneficio de otros. Y entonces al pueblo le dan un distractor. Y como somos fáciles de distraernos, entonces todos, hablando de una ley, que a saber de qué se trata, qué es lo que se va a lograr con ello, y no se discute. Y podemos decir, si eso ya, derecho a la vida ya está en la Constitución. Conformación de una familia, ya está en la Constitución. Pero como no la conocemos, entonces nos dejamos engañar y manipular muy fácil por quienes dicen saber, pero que en realidad también son ignorantes con relación a ellos. ¿Sí, Dixon? Fíjese, licenciada, de que, bueno, leyendo la ley, un poco de lo que he leído bastante, hay párrafos, como usted dice, ya están en la ley de la vida, o sea, no es necesario ponerlas en otra ley. Hay leyes, hay partes en esta ley que son aberraciones, realmente no se está viendo en los alcances que puede tener la ley, digamos, una de tantas. Hacer más fuerte la sentencia para las mujeres que abortan, si están corriendo un riesgo de vida por el embarazo o tienen un embarazo no deseado, que serían las cosas también son culpables según esta ley. Pero como usted mismo decía, realmente, y como decía Mirna también, se desvía tan rápido la atención de la gente porque la gente está acostumbrada a que otros hablen por ellos. Aquí se manejan masas, pero de lo más lindo. Aquí se les ofrece todavía un par de espejitos como la historia y la gente se va a apoyar a quien sea. No saben qué están haciendo, pero lo hacen. ¿Y qué lo pasa? El modo psicológico de manejar a la gente. Enseñan las protestas feministas, incluso la de aquí de Guatemala, la que hubo, la caminata feminista no fue fuerte, sino enseñan caminatas feministas de otros países donde hacen destrozos, hacen barbaridades, y lo enseñan para que la gente
se manipule psicológicamente, se enoje contra ellos y apoye, sin saber realmente lo que están apoyando, la ley que ellos están aprobando. Y me imagino que cuando pase todo esto de lo de los combustibles y toda la cosa, van a decir, si nos equivocamos, vamos a enmendarla, porque hasta el presidente salió hablando de que él no está de acuerdo con la ley y que él está con el pueblo y toda la cosa. Entonces, esto es un circo tan grande, donde nosotros estamos en medio de esto. Fíjese que leyendo esto, pues, usted nos explicaba lo que es el referéndum y lo que es el plebiscito. Esto, ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo lo puede ejecutar el pueblo? ¿Cómo se puede hacer, cómo lo puede accionar? Porque eso es una herramienta bastante buena. En lugar de ir a protestar enfrente, ir a quemar llantas y toda la cosa, hacer uso de estas herramientas que son directas para el beneficio del pueblo. ¿Cómo se hace para hacer eso, licenciada? Bueno, primero que todo, con relación a lo que dijiste, se aprovecha, lamentablemente, porque ahí podemos ver claramente que son politiqueros los que tenemos en el poder del Estado y que se aprovechan de la ignorancia del pueblo, porque eso es, lamentablemente, ahí vamos a caer a la ignorancia. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Si se nos enseña, se nos educa realmente lo que es la democracia, por ejemplo, con sus formas de participación. El mismo pueblo se puede unir, los ciudadanos se pueden unir y pedirle al legislativo que lleve a cabo un plebiscito, un referéndum, una revocatoria. Si en realidad hay democracia, el legislativo tiene que escuchar a los ciudadanos y convocar a esto. Ahora bien, como no lo sabemos, entonces de repente alguien dice, como les decía, cuando se hizo lo de Belice, se habló de consulta popular. ¿Y qué fue? Fue un plebiscito. Pero se nos dijo una consulta. Consulta, ¿qué quiere decir? Si vamos a hacer una consulta, a ver qué deciden, ¿cierto? Pero si se pone que realmente es que a través del voto el pueblo de Guatemala manifieste cuál es su sentir con relación a lo que está planteando el poder, las autoridades. Entonces, pero explicándole definitivamente qué es. Porque si vamos a consulta, realmente todo el pueblo tiene que responder, porque es parte de la democracia. Aún, ¿qué fue lo que se dio ahí? Fue un fracaso total. Se hizo una gran inversión y al final no se llegó a nada. Al final hubo mucho abstencionismo. Y al haber mucho abstencionismo, entonces no es el sentir, el parecer del pueblo. O sea, que el pueblo se puede unir. Imaginemos, un determinado número de ciudadanos van ante el legislativo, piden directamente al legislativo que convoque a una revocatoria, porque X funcionario que va a la cabeza de tal ministerio, veamos por ejemplo eso que está haciendo ahorita el Ministerio de Educación, de que todos los niños sepan leer o no sepan o no sepan leer y escribir, tienen que ganar el año. Es que eso es contraproducente para Guatemala. Ahora bien, veamos la otra parte. Ay, no, que el patojo pierde el año. No, si lo que me ha costado es en la otra parte, el padre de familia, los ciudadanos. Entonces ahí viene, entonces que mejor que sigamos en la ignorancia. Veamos, por ejemplo, los jurados. Los jurados sí, existen algunos, pero que si quieren, si no quieren, y que los jurados que son un determinado número de ciudadanos que van a integrar un jurado y que es una forma de colaborar con el Poder Judicial para aplicar la ley, pero aplicarla tal y como sea. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en algunos jurados que se han invitado a los pueblos? Han ido a hacer unos grandes desórdenes. ¿Pero por qué? Porque no se nos ha educado, no se nos ha enseñado. Y veamos que, por ejemplo, la democracia tiene leyes. ¿Y cuáles son las leyes de la democracia? La soberanía popular, la libertad y la igualdad. Esas son las tres leyes. Y desde el momento que son leyes, tienen que cumplirse porque es parte de la democracia.
¿Qué dice la soberanía popular? Que definitivamente la democracia es la participación del pueblo. Y ya se dijo, la soberanía, y la Constitución lo dice, ¿dónde radica la soberanía? En el pueblo, el cual se reconoce al ser humano dentro de la soberanía, que el ser humano es un ser libre, es un ser inteligente, es un ser que se puede regir por sí mismo, manifestarlo, puede decidir. La otra ley, la libertad, en la democracia le asegura, y es un punto fundamental de la democracia, la libertad del ser humano, la libertad individual y la libertad jurídica. Y la libertad jurídica es el derecho que tienen todos los seres humanos a obrar correctamente y acorde a lo que establecen las leyes. Se nos habla de libertad, pero ¿será que realmente tenemos libertad? Y finalmente la igualdad, que es la igualdad jurídica. Todos los seres humanos tenemos las mismas oportunidades ante la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Veamos. Se ha dado en el interior, alguna persona roba una gallina porque tiene que darle comer a su familia, no tienen. Inmediatamente corre la noticia, se le persigue, se le toma prisionero y se le va a encerrar a la cárcel y ahí se queda por el resto de su vida. Viene un político, roba 30, 40 millones y anda tranquilo. Paga fianza y se va. Sigue, Ingrid. Paga fianza y se va y no es tan condenado, castigado como esta persona que robó solo una gallina. Bien es el caso de las personas que ingresaron a robarse unas pacayas, que se los llevaron presos, los enjuiciaron y todo lo que quisieron hacer con los pobres señores por unas pacayas. Y a los otros que descaradamente, y que es una noticia a voces, que se han robado millones o que están desviando y no les dicen nada, pues. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que realmente no hay igualdad jurídica. Las leyes están, pero ¿por qué no se le aplica de igual forma a uno que a otro? Lamentablemente, al no haber igualdad, se está negándole la libertad de defensa al ser humano cuando es un ser libre y puede justificar aquello. La situación económica en Guatemala es mala. La crisis económica cada día va en aumento. Veamos, por ejemplo, eso de las pacayas se dieron en el corredor seco. Es la hambruna que hay ahí. ¿Y cuál es la solución que dan las autoridades? Ninguna. Lamentablemente, si nos damos cuenta, no hay una libertad jurídica, no hay una igualdad jurídica. Entonces, ¿cómo se nos habla de democracia? Cuando no hay democracia, lamentablemente se nos ha hablado de una democracia a medias. ¿Y cuál es esa democracia a medias? Únicamente cada 4 años, convocatoria de elecciones y que vayamos a votar. Y efectivamente, en las formas de participación política, la primera es el voto, pero solo esa, y las demás no se nos da la oportunidad. Pero como no lo sabemos, como no se nos enseña qué es la democracia como tal, entonces creemos y nos dejamos llevar por la ignorancia también de nuestras mismas autoridades, porque ahí también hay ignorancia. Imaginemos este dichoso de esta ley que todo el mundo habla y anda en boga de todos. No es nada nuevo, pero como no conocemos nuestra Constitución de la República de Guatemala, entonces creemos que con eso hay algo que es nuevo totalmente, cuando eso no tiene por qué. Ahí ya están surgiendo opiniones, analistas que dicen por qué ir cuando ya eso está legislado, por qué redundar y encima redundar mal. Lamentablemente, y entonces entramos dentro de lo que es la ignorancia de nuestro pueblo. Entonces nos dejamos llevar por acciones totalmente absurdas. Pero sin embargo, se nos sigue hablando de democracia. Se nos sigue diciendo que avanzamos dentro de la democratización del país. ¿Cuál democratización?
¿Cuál democracia? A ver, Dixon, dime. Está escribiendo aquí para no interrumpirla. Lo que pasa es de que fíjese que usted habla de, bueno, lo único que se utiliza de la democracia en Guatemala es el voto. Pero la gente, como se deja llevar por lo que dicen, la gente no sabe por quién votar, solo los más famosos, y los más famosos que están y que casi siempre se postulan son los más mafiosos. No voy a hablar de nombres porque todos sabemos, la bandera verde, la bandera roja. La cosa es esta, la gente se deja llevar no por la gente que sabe, sino por el vecino que tampoco sabe, y eso no solo por votaciones, es para todo. Oía comentarios de la gente que a veces atiendo, gente que no se iba a vacunar por el coronavirus porque le dijeron por allá que esas vacunas traían chip y con eso los iban a controlar. O sea, son cosas así, sólidas realmente, pero la gente se los cree. Vaya, disculpa que te interrumpa, pero dime, ¿qué es eso? Ignorancia. Sí. Y entonces al tener la ignorancia, licenciada, como herramienta grande que usan los mafiosos, el país va a seguir en lo mismo. O sea, aquí los que llegan al poder, y eso lo miro no solo en las grandes ligas, que sería el Estado, o sea, sino lo miro en la universidad, donde tal candidato para rector sale y yo les prometo que a ustedes los voy a poner laboratorio con todo incluido, y a la hora de la hora, ya cuando llegó, los que estaban apoyándole y haciéndole campaña y toda la cosa, si se posicionaron en algún puesto bonito y se quedan, y los demás los tiran a la basura, y así es. Entonces, si comienza desde acá, que es meramente una, ¿cómo decir?, una enseñanza a la gente llega a puestos pequeños, digamos un policía, ya la hiciste vos, ya estás en la policía, a ver qué, cuánto. Entonces ya vienen ellos, paran a alguien, mire, vamos a arreglar aquí, ¿cuánto me da? 50, que vienen las mordidas. Y la gente ya se acostumbró, como decía aquella tontería que fue a decir Jimmy Morales allá, que es una corrupción aceptable. Que el mismo entrevistador se rió y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser una corrupción? Cuando hablaba del problema del hermano y X cosas, ¿verdad? Pero es cierto, es una corrupción aceptable porque todos lo aceptan como algo que ya se dio, algo que ya así es, y el que llega a un puestecito, aprovechamos que ya estás ahí en una vocalía de alcaldía o sos alcalde de algún lado, los alcaldes están ligados con el narco, están ligados con terratenientes que tienen arruinado al pueblo, porque hacen un par de callecitas, miren, hacen la gran celebración y todo. Entonces, voy a esto. Ya está tan sucio el sistema, yo lo miro así, está tan grande, tan corrompido el sistema, que la gente ya no sabe, y la gente se embotó de querer protestar. Salía alguno que quería protestar, o antes lo mataban o los compraban, y ahora el sistema está tan corrupto, aparte de la injerencia extranjera. Ahorita hablan también de que los estadounidenses vienen preocupados porque las fiscalías y toda la cosa, cuando la historia también habla de todas las tragedias que hicieron los estadounidenses aquí en Guatemala, con los presidentes, cuando vinieron a experimentar con enfermedades venéreas a los pueblos en los años 40 y 46, 45, creo que dice la historia, que vinieron a hacer experimentos y solo salen, se disculpan y somos amigos, y ahora me preocupo por ustedes. Entonces todo esto maneja a que el pobre es una granja. El pobre es una granja que mientras más pobres hay, más mano de obra barata hay, más necesidades hay. El trabajador gana su dinero, el día sábado está en la tienda del chino echándose las cervezas, borracho, está necesitado, y el rico tiene su ganancia en mano de obra barata y la necesidad del pobre. Así lo miro yo, licenciada, perdón que me extienda tanto. Sí, pero fíjate que todo eso accionar de los guatemaltecos, todo lo que vemos a diario, todo lo que sabemos, ¿qué es esa? Esa es ignorancia. ¿Por qué no enseñar qué es la democracia? ¿Por qué no enseñar la Constitución de la República de Guatemala? ¿Por qué? Porque mejor que sigamos ignorantes. Porque si fuéramos un pueblo con buena educación, un pueblo culto, un pueblo que supiéramos qué es la democracia, pero la democracia como tal, definitivamente no estuviéramos como estamos. Pero eso no les interesa a los politiqueros, a ellos les interesa, a mayor ignorancia, que hayan distractores de todo tipo
que venga fulano, sutano, decida y demás, pero entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Ahí estamos nosotros siguiendo en contra de lo que es la democracia, lo que es la soberanía que tiene el pueblo de Guatemala, no el vecino. Lamentablemente, ¿qué es lo que nos falta aquí? Formación. Pero eso no les interesa. Entonces, si vamos a hablar de democracia, entonces, ¿qué es la democracia como tal? Que nos enseñen, que se nos cimiente lo que es la democracia. Bueno, ahora les voy a pedir algo. Aunque se me fue corriendo, pero yo tenía esta clase partida en 2 y les voy a pedir que para el siguiente día de clase, por favor, lean de la 122 a la 132 y vamos a seguir discutiendo sobre la democracia, acorde a lo que dice el texto y cómo lo vamos acomodando a nuestra forma de vida. Estamos a 41, ya sé que ya no van a querer seguir leyendo. Entonces, tomando en cuenta que tenemos clase el próximo martes, por favor, les dejo para que lean en su libro de la 122 a la 152. Perdón, de la 122 a la 132, el final del capítulo. Repito, de la 122 a la 132, siempre seguimos hablando sobre lo que es la democracia. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno. No, licenciada, gracias. No, Lida, por mí estoy bien. Bueno, entonces se los encargo, por favor, para el próximo día. Vamos a discutir eso. No les pido que lo hagan ahorita porque nos quedan 3 minutos. Ahora, Néstor, todavía no tengo fecha para examen extraordinario. Déjame la próxima semana, yo les aviso, porque la próxima semana espero ya poderlo hacer. Así es de que, feliz noche para todos. Lean de la 122 a la 132, que lo vamos a discutir en clase. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lita. Descanse. Feliz noche, compañeros.